Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, ingeniero Juan Carlos Herrera Martínez. A continuación realizamos la exposición de modelo de vida útil planteado por Tutti en 1982 y seguido por Helen en 1993. Esta exposición la realizaremos con la ingeniera Jessica Fabiola Bret, con la ingeniera Dayan Sánchez Ramírez y quien les habla, el ingeniero Diego Fernando Céspedes. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el proceso de vida útil según el modelo planteado por Tutti y Helen, examinando sus cuatro etapas, los principales factores de deterioro y las implicaciones principales para el diseño y el mantenimiento. Este modelo de vida útil nosotros decidimos aplicarlo a nuestro paciente, el cual está enfocado pues para nuestra especialización de patología, el cual corresponde al puente de Markelia, el cual está ubicado en el municipio de Markelia, sobre la zona sureste del estado de Guerrero, en el país de México. Para poder implantar el modelo de Tutti y de Helen, tenemos que conocer cuáles son los materiales que componen el concreto, la durabilidad y su vida útil. Inicialmente, las estructuras en concreto tienen una durabilidad aproximada de 50 años, pero esto depende de muchos factores. A partir de estos factores nosotros podemos clasificar el concreto, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus consistencias, cuál fue el tiempo de fraguado que se utilizó en el momento de realizar el concreto, cuál es la resistencia de compresión al cual se diseñó o a dónde queríamos llegar eh, de resistencia al concreto pues anteriormente fundido, cuál es ese sistema de colocación que utilizamos, cuál fue la apariencia con la cual o el acabado que tuvo finalmente el concreto para así poder saber cuál es su durabilidad. Para el acero, al igual que para el concreto, debemos tener en cuenta la durabilidad y su vida útil. Como bien conocemos, el acero tiende a tener corrosión. Cuando el acero es expuesto mediante grietas a temas de aire o humedades, este tiende a retomar su estado natural, el cual por temas de la misma corrosión o la calamina, también conocida, puede hacer de que los elementos en acero se empiecen a expandir, a tener algunos comportamientos distintos en su composición y estos nos pueden hacer que la estructura empiece a fallar o a reventarse el recubrimiento en concreto que tienen los elementos en acero. Este modelo nos permite identificar cuatro etapas de la vida útil del concreto. La primera es la vida útil mínima del proyecto, la segunda es el servicio mínimo de la estructura, la tercera la reducción de sección y la cuarta la pérdida de adherencia o colapso. Como primera que tenemos es la vida útil mínima del proyecto, la cual viene conformada por dos fases. Uno es la fase de iniciación, dos, la fase de propagación. Cuando hablamos de la fase de iniciación es cuando es el tiempo que tarda el agente agresivo en empezar a aparecer en las armaduras del hormigón y empezar a mostrar placas o manchas. La fase de propagación es el tiempo durante el cual la corrosión avanzó y empieza a producir los daños visibles hasta que la estructura alcanza un nivel de daño inaceptable, que es la correspondiente fractura del elemento. Servicio mínimo de la estructura. No solo predice el comportamiento de la estructura, sino que también sirve de base para la planificación del mantenimiento y sus respectivas reparaciones, con el fin de prolongar la vida útil total de la estructura más allá del fin de la fase de iniciación. Reducción de sección. Según el modelo de Tutti y Helen, la velocidad de la reducción de sección y el tiempo en que se ocurre depende de las condiciones ambientales, de la calidad del hormigón y del diámetro de la armadura.
Cuando hablamos de las condiciones ambientales, pues depende de lo expuesto que esté el elemento a humedad, a aire, si es en el mar, pues a las sales del ambiente. Cuando hablamos de la calidad de hormigón, es si es baja o alta impermeabilidad, el buen recubrimiento que tengan los elementos en la fase de iniciación y el retraso de inicio de la reducción de sección. El diámetro de la armadura, pues hablamos de que cuando una armadura es esbelta, eh, hablamos, digamos, de la reducción de la misma, no es tan significante a diferencia de cuando el elemento es más delgado, puesto que con un mínimo que tenga de reducción este elemento, pues el porcentaje de relación va a ser mayor. Y por última etapa tenemos la pérdida de herencia o colapso. La pérdida de herencia y el eventual colapso de una estructura de hormigón armado son las consecuencias directas del deterioro que ocurre durante la fase de propagación de la corrosión de los elementos de acero. Estos fenómenos marcan el final de la vida útil de servicio de la estructura y suponen el fracaso del sistema estructural, el cual deja de cumplir con los estándares de seguridad requeridos. Bueno, como ya lo mencionaba anteriormente mi compañero Diego, nuestro paciente es el puente de Markelia. En este paciente vamos a aplicar las 4 etapas del modelo propuesto por Tutti y Elene. Bueno, nuestro paciente, como ya se los mencioné, se encuentra ubicado en la región Costa Chica del estado de Guerrero, en el país de México. Este paciente tiene aproximadamente una antigüedad de 60 años. En él vamos a identificar el proceso de carbonatación, el cual es uno de los procesos que se encuentran planteados en el modelo de Tutti y Eleni. Bueno, la primera etapa vamos a explicar y vamos a poner en contexto con nuestro paciente, pues del modelo de vida útil propuesto por Tutti y Eleni, es la vida útil mínima de un proyecto. Para esta etapa de vida útil y servicio pues, de las estructuras es necesario tener en cuenta que la vida de servicio es el tiempo de desempeño de un material, un elemento, una estructura y un concreto pues, que conserve las características del proyecto en términos de seguridad, funcionalidad y estética con un mínimo de mantenimiento pues, que le permita soportar los efectos ambientales y naturales que se encuentren en su entorno durante su uso. Como esta primera etapa, pues tenemos la planificación de vida útil del servicio del proyecto, siendo esta pues una etapa muy importante donde se establecen pues todos los criterios de especificaciones a detalle pues para cumplir con el objetivo pues que se tiene diseñado la estructura. Como lo son pues sus diseños arquitectónicos, sus diseños estructurales y también diseñar pues un plan de mantenimiento por si se nos presenta alguna circunstancia. Bueno, la segunda etapa es el servicio mínimo de la estructura. Pues en esta etapa la mayoría de los problemas pues de durabilidad se pueden presentar durante la fase de ejecución del proyecto y este puede verse afectado por la cantidad de omisiones que se puedan presentar durante su desarrollo. Pues en esta etapa es recomendable cuidar el uso de los materiales que sean los adecuados y que estos cumplan con las especificaciones técnicas de construcción, como son la dosificación, los espesores, el curado, la correcta utilización del acero, ya que pues en esta etapa pues es la etapa de la preparación de la vida útil de la estructura y pues es una parte clave hacer una buena supervisión. Bueno, de la segunda etapa que hablamos anteriormente, se encuentra una subetapa que es el inicio de vida del servicio, pues esta etapa se refiere a donde el usuario pues recibe la obra y esta pues es puesta en servicio. Cualquier problema o error constructivo pues no detectado a tiempo y corregido pues tiende a ocasionar inconvenientes mayores por la dificultad que supone las acciones correctivas ya que la estructura pues se encuentra en uso. Una recomendación es verificar a detalle los detalles constructivos de esta estructura. Como pueden observar en pantalla, aquí ya tenemos el puente y el puente se encuentra en servicio.
como ya lo mencionaba, pues es recomendable nuevamente revisar cuando se hace o se recibe la obra que éste no cuente con ningún problema o error constructivo para evitar problemas futuros. Continuando con los estudios basados en el modelo de Tutti-ILN, nos vamos a la parte de reducción de sección. Recordemos que basado en el modelo, la parte de la cuantificación de daño es esencial para poder determinar la durabilidad de esa estructura y la vida útil que va a tener esas estructuras. Con esta sección o con esta fase, pues podemos cuantificar y determinar qué lesiones han suscitado para que exista esta reducción de sección. En el caso con el puente de estudio, nosotros notamos la lesión de la carbonatación como la lesión principal que ha estado ocasionando esta patología en nuestro puente. Para poder determinar el grado de corrosión o el grado de daño o la profundidad de carbonatación, pues existen diferentes métodos. El más conocido, pues, es la aplicación de solución de fenolftaleína, donde a través de una coloración de forma violeta o fucsia podemos indagar y determinar de manera física cuánto ha sido la profundidad de carbonatación y cuánto concreto presenta este daño por carbonatación. Como consecuencia de los procesos de carbonatación en las estructuras de concreto armado, pues bueno, una lesión subsecuente de estos procesos es el daño por corrosión en las estructuras, que básicamente se ve comprometida la unión entre el acero y el concreto, debilitando de manera considerable el comportamiento estructural e incluso asemejando una vulnerabilidad estructural. Pues bueno, son estas condiciones que van a afectar gravemente a las condiciones de estructura, a sus condiciones de servicio, ya que para lo que fue diseñada con las condiciones de calidad de material, procesos constructivos, no es lo que se está viendo actualmente por las condiciones que está presentando la estructura. En función a esto, pues bueno, se deben realizar métodos correctivos para poder restituir esa capacidad estructural y que el edificio o la infraestructura en este caso pueda cumplir la durabilidad y la vida útil para la cual fue diseñada. Para la pérdida de adherencia o colapso, bueno, no es más que cuando el daño ocurrido por la corrosión, recordemos que cuando comienza este proceso de corrosión en el acero de refuerzo llega a expandir su tamaño de 6 a 8 veces, por ende, bueno, básicamente es estallar el concreto para que pueda seguir desarrollándose ese proceso de corrosión. Para poder hacer esta reparación, siempre es importante hacer una correcta preparación de la superficie. El 90-95% del éxito o fracaso de cualquier recubrimiento que nosotros colocamos será en base a la preparación de la superficie que se le tenga a la estructura. En este caso, pues bueno, realizar una limpieza del acero de refuerzo, quitar todo el óxido que está presentando, toda la herrumbre. Siempre es importante determinar si existe alguna pérdida de sección. Recordemos que si la pérdida está entre el 10 y el 15%, habrá que hacer una restitución de la varilla. Posterior a eso, pues es sugerir colocar morteros con condiciones especiales para que tengan la capacidad de poder trabajar en ambientes agresivos. Por ejemplo, morteros que tengan inclusión de microsílica. La microsílica, bueno, va a ayudar a disminuir esa permeabilidad del concreto, haciéndolo un concreto o un mortero dosificado mucho más denso y por ende con mejores condiciones de trabajo. También, bueno, sugerir colocar morteros con inhibidores de corrosión, que generalmente bueno, básicamente ayudarán a que el concreto se crea un ambiente totalmente alcalino y pasivo para evitar, bueno, posibles procesos de corrosión por cualquier falsas adherencias de este mortero polimérico a la estructura existente. Posiblemente, dependiendo de lo que solicite el estructurista, será necesario utilizar algunas técnicas de reforzamiento estructural como encamisado, reencrecido o bien con el uso de fibras de carbono. Un mantenimiento correctivo bien ejecutado puede extender la vida residual de manera significativa, posponiendo el final de la vida útil. Pero siempre es importante desde el proyecto crear programas de mantenimiento que ayuden a que estos procedimientos sean realizados de forma adecuada y poder extender esta vida útil sin necesidad de llegar a estos términos de intervención correctiva. Para concluir,
Siempre es importante desde el proyecto tener estas dimensiones y estos conocimientos. ¿Por qué? Porque a la larga viene siendo más costoso hacer este tipo de reparaciones cuando se pueden hacer desde proyecto o inicio del servicio de la estructura. Siempre es importante llevar a cabo todos estos procedimientos porque estos nos asegurarán la correcta durabilidad en el tiempo y su extensión de vida útil. Muchísimas gracias. Hasta luego.